Hola, el día de hoy vamos a realizar el diseño de un diagrama en la herramienta Visage. Este diagrama consta de modelar el proceso de reembolso de gastos. Para darle agilidad al video tutorial, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar ya sobre el proceso diseñado y configurado, pero vamos a entrar a cada una de estas tareas y ver la configuración que se le realiza. Bueno, vamos a iniciar. Este es el entorno de Visagi. Tiene su wizard o su paso a paso en un círculo en el cual podemos ir mirando como las tareas secuencialmente para poderlo configurar. El primer paso es diseñar nuestro proceso, nuestro modelo. La idea es que ingresamos a editar, bueno, a crearlo, un nuevo proceso, pero como ya lo mencioné, en este caso ya lo tenemos diseñado, vamos a entrar a editarlo para poderlo ver cómo ha quedado. Bueno, en esta parte encontramos nuestro diagrama. Consta de un inicio, en cual un empleado debe llenar un formulario, luego una tarea de sistema que validará si el empleado existe en la base de datos. En caso de que no exista, está esta compuerta que nos dice si no existe, el sistema debe registrarlo. En caso que exista, la tarea deberá continuar. En el llenado del formulario se debe ingresar el valor del reembolso. Si el reembolso es mayor a 200, el proceso deberá realizar una aprobación, hacer una solicitud de aprobación al supervisor. Eh, Mientras esta tarea esté asignada al supervisor, se empezarán a contar 7 días para poder notificar si en 7 días el supervisor no ha realizado ninguna actividad. Se le notificará al solicitante que la aprobación está en proceso. En caso de que la tarea cumpla 30 días sin ser realizada por el supervisor, la tarea será rechazada por el tiempo en el sistema. En caso de que el supervisor realice la aprobación o rechazo de la solicitud, continuará por este flujo, llegando a esta compuerta en la cual validará si fue aprobada o no. En el caso de que haya sido aprobada, eh, realizará, bueno, la idea es que debe realizar el pago. En este caso lo que hicimos fue configurar una tarea para indicar al solicitante que se le ha realizado el pago mediante un correo electrónico. En caso de que la solicitud sea rechazada, se le notificará al empleado mediante un correo electrónico de que la tarea, bueno, de que la solicitud fue rechazada. En el caso de la notificación de que la aprobación está en proceso, finalizará la tarea, pero no finalizará la línea, pero no finalizará el proceso. Bueno, entonces esta es la parte del diagrama. Ahora vamos a continuar con el modelado de los datos, que es el segundo paso que nos muestra Visage. Para este diagrama se creó dos tablas, una que es la tabla principal, en la cual contiene la fecha de creación, el nombre, un código. Más adelante vamos a entender un poco para qué se creó este campo de código. Descripción, que es donde se detalla la solicitud que se está realizando, el apellido de la persona que realiza la solicitud, registrado, para indicar si el empleado está o no está registrado en la base de datos, el valor por el cual se está realizando la solicitud del reembolso, número de documento de la persona. Se ha agregado un campo que se llama motivo de rechazo, que será diligenciado por el supervisor en el caso de que se rechace la solicitud. El campo de aprobado, pues la idea es que el supervisor indicará si es aprobado o no. Este es un campo de true false y un campo de email con el cual se tendrá en cuenta para las notificaciones que se envíen del sistema. Tenemos la tabla de empleado, que es donde nosotros vamos a realizar el almacenamiento de los empleados, de los que no se encuentren creados
irlos almacenando para tener el historial de aquellos que han ido realizando solicitudes. El tercer paso que nos muestra Visagi es definir los formularios. Al entrar, pues nos muestra el diagrama que tenemos diseñado. Eh, Nos activa, o sea, se ven un poco más, se ven resaltados los objetos que podremos realizarles la creación de un formulario. En este caso, lo deja para el inicio, llenar el formulario y para validar la solicitud que la realiza el supervisor. Entonces vamos a ver cómo se diseñó el formulario, o bueno, los formularios. Para el caso de llenar el formulario que lo realiza el empleado, se tomaron los campos que nos aparecen al lado izquierdo, según lo que acabamos de ver en el diseño de la base de datos, bueno, en el modelado de la base de datos, nos aparece la información al lado izquierdo. Lo único que tenemos que hacer es, en el caso de que lo necesitemos, es darle clic, arrastrarlo sobre el formulario y lo soltamos, en caso de que se necesiten agregar o modificar alguno. Para este caso se agregaron los campos de nombres, apellidos, email, número de documento, descripción y valor, que es referente a la solicitud que va a realizar el empleado. Ahora veremos el formulario con el cual interactuará el supervisor. Tiene los mismos campos que acabamos de ver para el formulario del empleado, pero se le han adicionado dos, que es el de aprobado y el motivo de rechazo. Em, entonces, aprobado es un sí, no o un verdadero falso. El motivo de rechazo es un campo texto. Los campos que estaban en el formulario inicial del empleado para este caso están bloqueados, ya que solo serán bueno, los campos serán informativos para el supervisor y los únicos que podrá él manipular son aprobado y motivo de rechazo. Bueno, entonces esos son los dos formularios que tiene este proceso de reembolso de gastos. Vamos a ver ahora el siguiente paso que nos lleva a Visagi a realizar. Entonces aquí las reglas de negocio, entonces aquí definimos, bueno, tenemos dos etapas que podemos realizar. Es definir nuestras compuertas que hemos configurado. Realmente nosotros lo que configuramos son las salidas que tienen estas compuertas. Entonces, para el caso de si el empleado existe, entonces lo que hacemos es le damos clic sobre la línea, sobre la flecha, buscamos el campo de la base de datos que nos aparece al lado izquierdo, lo insertamos en el campo, seleccionamos el tipo de validación que le vamos a realizar, en este caso es igual a, y seleccionamos falso, ya que la compuerta que estamos trabajando bueno, la salida que estamos trabajando es el no. Realizamos el mismo procedimiento para la salida de la compuerta en el caso de que el empleado sí exista. Entonces, pero en este caso lo que vemos es que no está seleccionado falso, sino verdadero. Para esta compuerta, lo que se está validando es el valor de la solicitud del reembolso. Entonces, en caso de que la solicitud sea mayor a 200, el proceso enviará la tarea al supervisor. En caso que no, irá al proceso a realizar ya el pago, o sea, una aprobación directa por el sistema por ser un valor inferior a 200. La configuración es muy similar, solo hay que tener en cuenta que pues el valor, o bueno, para este caso no es un true false, sino es un campo digitado y lo que hacemos es colocar un valor de 200. En este caso le estamos diciendo que es mayor a o mayor o igual que.
Entonces el valor queda de esta manera. Y para esta, pues el único cambio es la condición de la validación sobre el valor. Bueno, eso sería por parte de las compuertas. Realmente, como lo hemos ido evidenciando en el desarrollo, se nos resaltan con respecto a las otras, bueno, a los otros objetos, lo que nosotros podemos configurar en cada una de las etapas que nos va llevando Visage. Ya realizamos la definición de expresiones, ahora vamos a hacer las acciones de las actividades. En este sí tenemos un poco más que hacer. Eh, Se han realizado diferentes validaciones, bueno, configuraciones. En este caso, en la salida, o sea, cuando se termina el formulario por el empleado, se extrae una fecha de creación. Más adelante, ahorita entenderemos para qué realizamos esto. Entonces, la configuración es de esta manera. Inicialmente, cuando entramos a agregar una salida, como en este caso, nos aparece de esta manera. Nosotros debemos agregar el nombre. Este aparecerá automáticamente, igual como aparece el nombre de muestra, aunque lo podemos cambiar. Eh, lo que hacemos acá es agregar una expresión. Acá colocamos el nombre, pues puede ser cualquiera, no tiene que ser igual a como aparece la salida. Nosotros le damos doble clic. eh, bueno, en algunos momentos se retrasa un poco. Bueno, acá nos aparece el editor de expresiones. Acá lo que realizamos entonces es, vamos a seleccionar el campo de fecha de creación. Pues, le damos OK y le vamos a asignar el valor de la fecha actual. Entonces, cerramos con punto y coma. Esto es para que nos ingrese la fecha actual. Entonces, datetime.now a el campo fecha creación. ¿Listo? Pues yo lo voy a dar cancelar en este caso. Le voy a dar no para que no me modifique lo que ya tenía configurado. Podemos ver que es lo mismo. Entonces acá llegamos a la tarea de validar el empleado. A la salida de validar el empleado, lo que se realizó fue la configuración de un web service para que el web service realice la validación de este empleado en la base de datos. Este web service se desarrolló en Visual Studio 2012. Mm, lo que hace es conectarse a la base de datos, a la tabla de empleados y verificar que el número de documento se encuentra allí registrado. Es algo muy sencillo. Entonces acá lo que hacemos es colocar la URL del ASMX. Nosotros le damos en Go y él automáticamente nos mostrará el listado de métodos que contiene este web service. Entonces, para este caso, entonces lo que hacemos es seleccionar el de validar empleado. Le damos siguiente. Entonces indicamos qué valor
de la base de datos que estamos trabajando en el formulario, bueno, en el proceso, vamos a pasarle al método de validar empleado. Entonces, en este caso le vamos a pasar el campo número de documento a documento. Entonces, siguiente. Perdón, se pasó muy rápido. Ahora, en esta parte, lo que está diciendo es que del método validar empleado tiene un retorno. Entonces, que ese retorno a quién se lo vamos a asignar en la base de datos de Visage. Entonces, validar el empleado, el resultado, se lo vamos a asignar al campo que se llama registrado. Entonces, siguiente. Acá pues es un mensaje de lo que él va a realizar o bueno, el mensaje que nos va a mostrar en caso de que se genere un error en el proceso de la validación. Entonces acá luego finalizamos. Le damos OK. Y esa es la parte de configuración de validar el empleado, la salida de validar el empleado. Entonces, para registrar el empleado, en el caso de que pues el empleado no esté registrado, va a pasar a esta tarea. Está lo mismo, realizamos un método en el web service que se llama adicionar empleado. Esa adición del empleado pues tendrá el nombre, apellidos, número de documento y correo electrónico. Entonces, lo mismo, pasamos los datos de la base de Visage al método adicionar empleado. Siguiente, el método adicionar empleado tiene un resultado. Entonces, lo mismo para indicar que el empleado sí ya fue registrado en la base de datos. Siguiente, la parte de excepciones, o sea, de errores que nos va a mostrar Visage y finalizar. Entonces, ok. En este caso, bueno, en esta etapa que estamos configurando, solo se realiza configuración donde ustedes están viendo las flechas, perdón. La idea es que casi todos los objetos tienen configuración acá, pero no es necesario. O sea, no es necesario configurar todos los objetos. Estamos configurando algunos, los que necesitamos. Para el caso de las notificaciones, como ustedes pueden ver, tiene unas entradas y unas salidas configuradas. Esto es respecto a lo que veíamos en la configuración de la base de datos, que se mencionaba el campo code. ¿Por qué tenemos esto acá? Ya que para hacer la tarea, bueno, para hacer el modelo diferente, lo que hice fue desarrollar dentro del mismo web service un método de enviar correo. Como nosotros podamos llegar a tener diferentes etapas o bueno, diferentes notificaciones de correo, mmm, lo que hice fue agregar un código diferente para cada una de las notificaciones. Entonces esto es un código 1, esto es un código 2, código 3 y código 4. Entonces vamos a ver un poco la configuración y a medida que vamos avanzando en el video tutorial entenderemos para qué es bueno, el campo code y qué es lo que nos va a retornar cuando veamos ya un poco en prueba el proceso. Como tarea de entrada configuramos code. Le decimos que para el campo code le vamos a asignar el valor 1, que es lo que estábamos hablando ahorita. Y en la salida llamamos el web service de correo electrónico, de enviar correo electrónico. Entonces se hace lo mismo de validar o adicionar el empleado, pero en este caso para enviar el correo lo que le vamos a pasar es a quién vamos a notificar, que es el correo de la persona, del empleado solicitante, el código que le estamos enviando, que el código es qué tipo de cuerpo de correo es el que va a utilizar para enviar. Es realmente eso el código. Entonces, código 1 es una notificación de rechazo, el 2 es la notificación de que está en aprobación, el 3 es rechazo por el supervisor, cuando se rechaza la solicitud por el supervisor. Y el código 4 funciona para el caso de que es aprobada y de que está realizando bueno, la simulación del pago.
En este caso el método de envío de correo no tiene un retorno, entonces para este caso no hay que realizar ninguna asignación. No tiene excepción, ya que pues no tiene un retorno. Y finalizamos. Entonces, esta configuración que acabamos de hacer para la notificación de rechazo es la misma que utilizamos para la aprobación, para el rechazo por tiempo y para realizar el pago. Entonces, pues vamos a entrar rápido a cada una de estas tareas. Las veremos muy por encima. Entonces, en este caso, pues la adición del código 2, ya el mismo valor. La configuración del web service, esta sí es igual a la anterior. Tiene lo mismo, la asignación de los mismos campos. No tiene retorno. El mensaje de excepción y finalizar. Es el código 3, el web service. Tenemos la misma configuración, pues en este caso ya el valor que se asigna es un 3. Y en este caso pues ya el código 4. Entonces esta es la configuración de las notificaciones. Eh, ¿Por qué se realiza la notificación mediante un web service? Esto es pues para mostrar de que lo podemos hacer de diferentes maneras. El objeto, a pesar de que sea un objeto de correo, no estamos utilizando el servidor de correos o bueno, la configuración que trae por defecto Visagi, es mostrando esta funcionalidad. La configuración de los tiempos, de los eventos de tiempo. Entonces tenemos el de 7 días y el de 30 días. El de 7 días es solo para notificar al empleado de que la aprobación está en proceso, pero pues no ha tenido actividad. Y en caso de que sea de 30 días, bueno, el sistema debe realizar el rechazo. Entonces, para esta configuración, pues para poder hacer pruebas un poco más rápido, la configuración que se le da al de 7 días es una asignación, bueno, vamos a cambiarla. La teníamos de 5 minutos configurada, la vamos a dejar de 2 minutos para poder ver, bueno, dejémosla de 1 para poder ver algo un poco más rápido. Y la de 30 días vamos a dejarla de 2 minutos. Bueno, entonces les voy a explicar un poco el código. Es el mismo código para ambos. Lo que estamos haciendo es sacar la fecha de creación. Bueno, tenemos que crear unas variables. Estas variables se crean por esta opción. Inicialmente no aparece nada, solo aparece editar. Acá lo que hacemos es adicionar, seleccionar el tipo de dato que vamos a trabajar. Pues es un tipo datetime. Colocamos un nombre, el nombre que ustedes deseen. Pues en este caso vamos a remover este campo que no lo vamos a utilizar. Entonces hemos creado una fecha de salida y una fecha modificada. La fecha modificada es con la que vamos a validar el tiempo que dura la tarea. Entonces, asignamos la fecha de creación en la variable fecha de salida. Luego, a fecha de salida le adicionamos 10 minutos. Bueno, en este caso no va a ser 10 minutos, vamos a cambiarlo a 2 minutos. Y lo vamos a entregar a la fecha modificada. Entonces dice que el estimado de entrada para poder pasar por la tarea de tiempo va a ser de 2 minutos después de la fecha de creación de la solicitud. Acá ya, ok. Salimos. Entonces, pues esto es lo que se configuró para este proceso, para este diagrama. Ya salimos de esta opción. Ya finalizamos lo que fueron las reglas de negocio. Entonces, definir el performance. Para este caso no se realizó ninguna configuración. Estos son campos opcionales. Bueno,
En este caso, para unas pruebas, lo que se estaba haciendo era de que para que pueda ejecutar esta tarea, la posición del empleado debe ser administrador, ¿sí? Bueno, en este caso del supervisor, que es el quien va a ejecutar esta tarea. Pero pues esto es opcional, ya que pues todo el proceso lo podemos hacer ahorita para las pruebas, lo puede realizar la misma persona para poder ver algo mucho más ágil. Entonces vamos a ver así por encimita, de pronto alguna de estas opciones no las utilizamos para el diagrama. Entonces dice integración, realmente es mostrar eh, lo que ya vimos de la asignación de las entradas, de lo que va a hacer esta tarea, que es la asignación del web service, pero pues nosotros lo realizamos en otro punto. Entonces, validar el empleado, adicionar el empleado. La colaboración, entonces pues como lo dice acá en la parte de arriba, esto es opcional, no quiere decir que es obligatorio, o sea, todos los pasos no son obligatorios para diseñar el diagrama. Y ya con esto hemos terminado nuestro proceso de reembolso de gastos, nuestro modelado y bueno, diseño, configuración y demás de nuestro reembolso de gastos. Para hacer las pruebas, entonces podemos darle como deploy al proceso. Pues acá tenemos diferentes opciones, test, o sea, para pruebas, y si ya es una versión ya candidata posiblemente a salir a producción, la podemos colocar acá, o si la vamos a enviar ya directamente a producción. Entonces en este caso vamos a seleccionar test, siguiente, acá nos dice que cuál es el objeto, reembolso de gastos, siguiente, nos indica que va a crear dentro de nuestra base de datos dentro de nuestro servidor de base de datos va a crear una base de datos que se llama test reembolso de gastos. Entonces, ahorita de pronto entramos al administrador y vemos un poco lo que él va almacenando y lo que va realizando. Nosotros le damos finalizar. Acá pues nos indica de que los prerequisitos y demás que utilizará Visage. Entonces que si queremos continuar, sí. Pues acá lo que él está haciendo es realizar la ejecución de los scripts de la base de datos que tenemos original en la base de datos de prueba. Este proceso es un poco más ágil en estos momentos porque ya se habían realizado pruebas antes. Entonces la ejecución, bueno, este proceso se puede demorar a veces un poco dependiendo del rendimiento de cada máquina en la que estemos trabajando. Entonces acá esperamos un poco, terminará el proceso y ya lo que vamos a realizar en un momento es las pruebas. Entonces vamos a realizar diferentes pruebas para verificar. Ya finalizó la construcción. Cerramos. Entonces ahora le decimos correr el proceso. Nos va a indicar qué proceso es el que queremos correr. Le vamos a decir que queremos correr el de pruebas. Para este caso, entonces pues no tenemos hasta el momento configurado usuarios, contraseñas. Vamos a iniciar la sesión como el administrador. En algunos casos, Visagi viene abierto, bueno, guardada el usuario y la contraseña y entrará directamente a esta parte. Entonces, si no, pues tenemos la opción de iniciar como administrador sin la clave, por defecto viene sin clave,
y podremos ingresar. Entonces vamos a crear el primer caso, vamos a realizar un reembolso. Nos solicita los nombres, entonces Juan Pérez, email, voy a utilizar mi correo electrónico para realizar las pruebas y vamos a ver en un momento los mensajes que nos van a llegar. Número de documento, entonces vamos a colocar, ya tengo creados algunos empleados en la base de datos. Lo que vamos a realizar es unos nuevos. Entonces, cuatro unos, descripción. Entonces acá es cuál es el tipo de solicitud que estamos realizando. Entonces puede ser como compra de un mouse. Y el valor es, digamos que por ser 200, pues vamos a trabajarlo como si fueran en dólares. Entonces vamos a decir que nos costó 8. Entonces, crear. Como este valor es inferior a los 200 que estábamos teniendo en la validación, el sistema automáticamente nos va a realizar la aprobación. Entonces vamos a tenerlos en cuenta en el orden que los estamos creando para realizar ahorita la revisión en el correo electrónico. Entonces el primer caso fue aprobación directa por ser un valor inferior a 200. Pues ahora vamos a crear nuevamente otro caso. Entonces algo rápido. A, B, edile. Número de documento 222. Algo más costoso, entonces equipo celular. Entonces vamos a comprar un equipo de celular un poco más costoso, entonces digamos que 230. Crear. Como les había comentado, este proceso pues nos estará guiando por lo que lo estamos realizando dentro de un mismo usuario. Nos manda directamente a la siguiente pantalla. Entonces ahora lo que vamos a realizar es un motivo de rechazo. Entonces el motivo será el empleado no está en el cargo. Bueno, no, el cargo no tiene disponible acceso a compra de celular. Y lo dejamos como no. Le damos siguiente. Entonces nuestra segunda prueba es rechazo por supervisor. Ahora vamos a realizar otra solicitud de reembolso. CSS, el correo. Número de documento 3. Descripción, entonces computador portátil. Y un valor de, bueno, algo sencillo, no sé, 1200. Crear. Entonces vamos a darle sí. Bueno, la idea es que esto debe desaparecer el motivo de rechazo. Le damos guardar. En el caso de que sea así, pues no nos debe mostrar un motivo de rechazo. Y le damos siguiente. Entonces nuestra tercera prueba es la aprobación por el supervisor. Ahora lo que vamos a hacer es dejar la tarea pendiente. Vamos a utilizar uno de los usuarios que ya estaban creados, entonces digamos el 111.
como ya estaba registrado, pues puede que no, no importa el nombre, el apellido o el correo que utilicemos, ya que él va a utilizar lo que esté almacenado en la base de datos. Entonces, digamos acá Juan Pérez. Descripción. Entonces, acá coloquémosle que, bueno, otro computador y por 1100. Crear. Entonces, vamos a dejarlo solo guardado ahí. No le vamos a dar nada. Vamos a volvernos al inbox. Y es la única tarea que nos queda pendiente. Si nosotros en algún momento queremos hacerle seguimiento a este proceso, lo que hacemos es venir a esta opción que nos aparece acá. Eso es para poderle hacer seguimiento de en qué parte va nuestro proceso. Entonces, aquí nos indica que está en validar la solicitud. Vamos a disminuir un poco el zoom para poder ver dónde más está. Entonces aquí se alcanza a ver que está también asignada a la tarea de 7 días y a la tarea de 30 días. Si quieren ver el proceso por dónde pasó, le damos acá en la opción ruta. Entonces él nos indica que llenaron el formulario, se validó el empleado. Como hicimos la prueba con un empleado que ya existía, entonces él pasó por las compuertas por la opción sí, que es mayor a 200, vino a validar la solicitud y la tarea le llegó a 7 días, 30 días y al supervisor. ¿Listo? Entonces aquí vamos a esperar unos minutos. La idea es que ya en esta prueba pues vamos a dejar que nos la rechace, o sea, nos van a notificar que la aprobación está en proceso y nos va a realizar la notificación de que fue rechazado la solicitud por tiempo. Entonces acá podemos cerrar, esperar un momento. Bueno, yo creo que 9:21. Vamos a entrar a revisar. Vamos a verificar la ruta que lleva hasta el momento. Entonces en este caso ya nos dice que la de 7 días, que nosotros la dejamos configurada como un minuto, ya realizó la notificación por aprobación, perdón, bueno, la notificación por aprobación en proceso y finalizó su flujo, ¿sí? Y la tarea todavía sigue asignada al supervisor y a la tarea de 30 días. Entonces, cerremos. Vamos a verificar que nos cambia, si nos cambia algo acá. Entonces, bueno, como ven, la tarea ya desaparece porque en el flujo la opción de 30 días, como lo habíamos hablado en parte del tutorial, eh, esta tarea se notifica al empleado que fue rechazado por tiempo, por no estar, bueno, por no cumplir, porque el supervisor no cumplió con la actividad en el tiempo estimado, que eran 30 días, pero para las pruebas las realizamos en 2 minutos y se finalizaría todo el proceso. Entonces le quita la actividad o la tarea que estaba asignada en este caso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es revisar el correo. Vamos a entrar al correo electrónico y verificar todas las notificaciones que trabajamos. Entonces vemos por acá la primera. Entonces que fue la aprobación porque era menor de 200, entonces un pago exitoso.
Buen día, se ha enviado un pago a su cuenta bancaria por motivo de la solicitud de reembolso que usted realizó. Entonces nos indica cuál es el concepto, cuál es el valor de la compra y un mensaje, pequeña nota en la que indica que pues no responder a este tipo de correos, a esta información, ya que pues no es un correo validado. ¿Listo? Ahora notificación de rechazo por el aprobador, que fue nuestra segunda prueba. Lo mismo también nos indica, entonces, pero en este caso nos muestra el motivo de rechazo. Ahora vemos el pago exitoso, que es cuando el aprobador, perdón, cuando el supervisor aprueba la compra, perdón, el reembolso. Solicitud en proceso de aprobación, que es lo que estamos haciendo de pruebas ahorita último, que era esperar el minuto de que le llegara la tarea al supervisor. Si él no realizaba actividad, se le notifica al empleado que el proceso está en aprobación, pero pues hasta el momento no había sido realizada. Entonces aquí indica esta parte. Nuestra última notificación es la de rechazo por tiempo excedido, como lo vemos acá en el asunto del correo. Entonces, bueno, eso es todo para este video tutorial. Espero que les haya gustado. Y cualquier cosa, pues dejaré mis comentarios en el video por si me quieren contactar. Muchas gracias.